Concejal, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo está, Diego? Un saludo cordial a su persona y mediante usted a toda la gente que nos ve y nos oye por La Razón Radio. Bien, la primera pregunta, ¿por qué no estuvo en la sesión del miércoles? Porque era obvio, Diego, que este tema se iba a politizar. Yo he leído el título de la convocatoria, además era una sesión extraordinaria, y ahí obviamente presumí que esta era una sesión totalmente politiquera, ¿no? Ni siquiera política, sino politiquera, porque se iba a utilizar a los vecinos, a las juntas de vecinos, para poder legitimar a ciertas posiciones políticas del MAS, por una parte, pero también de quien ha presentado el proyecto de ley. Yo no estoy nunca de acuerdo en eso, Diego. La verdad es que utilizar a la gente es lo peor que uno puede hacer cuando hace política. Pero adicionalmente, finalmente la sesión que se ha llevado a cabo anteayer me ha dado la razón, se hicieron pésimamente las cosas. Realmente se ha jugado con no solamente los sentimientos de los vecinos, sino también con la legitimidad que tienen algunas juntas, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el proyecto que se ha presentado antes de ayer en el Pleno ha estado mal concebido, ha estado mal hecho. Por una parte, transgrede la norma municipal y eso los vecinos tienen que saber, porque muchos vecinos piensan que nosotros, los que no hemos estado en la sesión, estamos en contra de ellos. Y eso no es verdad, Diego. En realidad, los vecinos tienen que saber que los han utilizado. ¿Por qué? Porque esa norma, si bien se va a aprobar, yo creo que se puede aprobar, está justamente, como lo dije anteriormente, transgrediendo la norma municipal 015, que establece que la única persona que puede modificar las tarifas es el Ejecutivo Municipal, en este caso el alcalde municipal. Y ahí el Consejo Municipal está haciendo una modificación con esta normativa de las tarifas. Entonces está haciendo lo que se llama usurpación de funciones. Entonces eso se va a revertir, Diego, ¿no? Y se le está mintiendo a la gente, se le está diciendo que los concejales que han aprobado esto y que han estado presentes son los buenos, ¿no? Y que están a favor de los vecinos. Y eso no es verdad. Nos están engañando a los vecinos. Yo he puesto ayer en mis redes sociales justamente todos los argumentos que establecí y algunos amigos vecinos me han escrito, me han llamado y me han dicho que yo estaba a favor de los choferes. No, de ninguna manera. Yo no estoy ni a favor de los choferes ni a favor de los vecinos. Yo estoy a favor de la institucionalidad que tiene que respetarse para que funcionen bien las cosas. Lo tercero que ha sucedido, Diego, que es muy complicado y muy preocupante, es que la sesión de antes de ayer no ha sido bien llevada. En realidad se han sentado, me imagino, entre amigos y han comenzado a elucubrar con relación a qué tenía que tener la ley, ¿no? Dialogando, debatiendo, como amigos, reitero, y no ha habido quien pueda sistematizar ordenadamente la ley. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que ayer, cuando yo quería conocer el detalle de lo que habían hecho, no había ley, Diego, no existía. En la mañana de ayer no existía la ley. Sí. Hemos preguntado a los asesores y los asesores nos han dicho que nadie se atrevía a sistematizar la ley. ¿Por qué? Porque realmente era una ley irresponsable y además habían pues aportes, entre comillas, de todo el mundo que no eran ordenados. Concejal. Entonces, hasta la noche de ayer, y con esto termino, Diego, hasta la noche de ayer no se ha mandado al Ejecutivo la ley. Y eso es preocupante también porque si no se ha mandado al Ejecutivo la ley, ¿cómo el Ejecutivo va a observar o no va a observar la ley? Por eso mismo se está engañando a la gente, Diego. Sí, justamente esa era la pregunta, porque ayer la presidenta Chambilla decía, en la tarde vamos a terminar de poner algunos detalles y se lo mandamos al Ejecutivo, a partir de ahí tiene 10 días. Nos dice que hasta anoche el Ejecutivo no ha recibido la ley, no sabemos si ahora, cuando abran ventanilla única, llegará o no este proyecto, de ahí tendrán que correr 10 días o 15 días hábiles tiene, ¿no?, el alcalde para promulgar, o 10, perdón. 10. Sí, efectivamente, Diego. No,
para que quede claro y la gente sepa que los están engañando. La ley no llegó hasta anoche. Yo he hecho el seguimiento porque justamente estaba muy preocupado respecto a lo que contenía esa ley. O sea, imagínense, nunca en la historia del Consejo Municipal, se ha hecho tal cosa. Es decir, dar a los asesores de gabinete para que ellos redacten. Normalmente, pues, se da un lineamiento de lo que se ha discutido, se revisa un acta, se revisan los audios de la sesión, etcétera, etcétera, y se hace un seguimiento, ser responsable, pero ellos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque han hecho politiquería. Lo que ellos querían visibilizar es que ellos están con la gente, ¿no? Y están en contra de los transportistas. Eso han querido visibilizar. Concejal. Pero les ha salido mal y les va a salir mal, Diego, y esto también hay que subrayarlo, y después la gente me va a dar la razón y el tiempo me va a dar la razón. ¿Por qué? Porque se han pegado un tiro en el pie. ¿Por qué se han pegado un tiro en el pie? Porque cuando la ley entre en vigencia, ojalá que no, pero si entra en vigencia, se va a corroborar que es ilegal, ¿no? Y ahí seguramente se mandará a las instancias correspondientes para que se verifique esa ilegalidad y finalmente los más perjudicados y los más ilusionados van a ser los vecinos, que ahora obviamente bancan lo que han hecho los concejales del MAS y la presidenta del consejo, pero después van a salir les va a salir el tiro por la culata. Ese es el problema. Concejal, usted mencionaba la sesión y decía, se llamó una sesión para hacer politiquería, había dirigentes de dudosa procedencia, supuestos dirigentes vecinales. Siendo contrafáctico, se dijo lo mismo de la reunión que tuvo el alcalde con dirigentes vecinales, aquel sábado que se rompió el diálogo. Decían algunos del sector del transporte, decían no, todos eran afines al alcalde, es decir, cada uno va llevando dirigentes afines, aparecen dirigentes por doquier y con la agenda propia del alcalde o de la oposición, en este caso del MAS. Sí, mire, yo hace una semana he hablado con el alcalde, porque afortunadamente tengo esa posibilidad. Le he comentado que no tome decisiones bajo presión. Y eso con relación ya a la otra parte. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, Diego, el lunes pasado los choferes han amenazado con un paro de 48 horas. Y eso no está bien tampoco. Y yo se lo he dicho al alcalde, no tome decisiones bajo presión. Agote el diálogo. Vea de llegar a un justo medio. No es bueno, los vecinos van a protestar, ¿no? Entonces, agote el diálogo en las mesas que han habido. Yo he hecho el seguimiento a las mesas de trabajo y ha habido una representación legítima, pero lamentablemente no se ha agotado el diálogo. Si bien se han agotado puntos importantes, la posibilidad de que no haya trameaje, como la posibilidad de la eficiencia del servicio, como la posibilidad de la tarifa diferenciada, el tema de la tarifa per se, de llegar a un acuerdo, a un justo medio, ni un extremo ni otro, no se pudo llegar y ahí se rompió, recuerda usted, el sábado pasado. Entonces, yo le recomendé al alcalde, le dije, alcalde, no, y el alcalde me dijo, es complicado el tema, y el martes pasado, en la noche, tomó la determinación y hizo las 2 resoluciones para poder establecer las nuevas tarifas. Entonces, en resumen, Diego, y de verdad yo quiero que esto quede claro, es que no debemos tomar decisiones bajo presión. Por una parte, hace una semana y un poquito más, el alcalde ha tomado una decisión bajo presión de los choferes. Y antes de ayer, el Consejo Municipal se ha reunido para poder establecer para poder establecer las tarifas anteriores, también bajo presión. Una presión más política seguramente, pero presión al fin. Entonces, concejal, los bolivianos y los paseños, Diego, estamos acostumbrados a ejercer presión para que sus autoridades tomen decisiones bajo presión, y esa no es la salida, ese no es el camino. concejal, El camino es respetar las instituciones y respetar la norma. usted dice el
alcalde tomó una decisión al calor de las presiones. La tarifa de 2.43, ¿se refiere a eso o a qué decisión? No, a la presión de que los conductores, los choferes, iban a hacer un paro de 48 horas Pero, si es que el alcalde no tomaba una decisión favorable. Pero el alcalde tomó una decisión, dijo, es para no enfrentar a los vecinos. Es decir, fue una decisión política al calor de las presiones, de que había un paro de transportes en las puertas. ¿Fue por eso que se tomó una decisión? O sea, ¿no fue técnica la decisión de las nuevas tarifas del transporte? A ver, Diego, usted sabe que se hizo un estudio técnico, que se actualizó el estudio técnico y este estudio técnico fue aprobado por el Ejecutivo. Ese estudio técnico, y no se habla de eso, sirvió para que los dos frentes, vecinos y conductores, se sienten en una mesa y analicen ese estudio técnico, que ha durado 3 meses, no ha durado 2 días. Y a partir de ese estudio técnico se tenían que tomar determinaciones. Como le he mencionado, se han tomado determinaciones para que se elimine el peaje. Se han tomado decisiones para que haya una tarifa diferenciada. Y se han tomado decisiones para que el servicio sea más eficiente. Faltaba una decisión. Y esa decisión tenía que ver con ya establecer las tarifas definitivas. Y ahí han habido 2 posiciones extremas. Por una parte, los vecinos que decían que no iban a aceptar de ninguna manera que se aumente 1 centavo. Y por otra parte, los choferes que decían, no, el estudio lo dice, entonces tiene que ser como el estudio lo dice. Y lo que no se ha hecho, eso es lo que yo observo y llamo al diálogo, es que se establezca la posibilidad para que se llegue a un justo medio. Es decir, no aumente ni 1 centavo y que sea el máximo que se aumente en las tarifas. A eso voy yo y por eso mismo he sugerido que se vuelva a llamar al diálogo entre choferes y vecinos para que se establezca este justo medio y volvamos a la normalidad. Porque ahora, ¿qué está pasando, Diego? Está pasando con las juntas de vecinos y los vecinos dicen, ok, el consejo lo que ha hecho antes de ayer está muy bien, vamos a seguramente promulgar la ley, publicarla y vamos a volver a las tarifas anteriores, siendo que, digo entre paréntesis, la ley está mal hecha. Y los conductores dicen, no, nosotros no vamos a permitir eso y por lo tanto estamos analizando paro. Entonces ahí se ha generado una nueva confrontación y se ha profundizado el conflicto. Sí, concejal, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar, justamente a partir de las presiones, tanto de los choferes como también de los vecinos. Concejal, usted hacía referencia al estudio de costos, de tarifas que le tomó 3 meses a la alcaldía hacer. ¿Cuánto era el rango de precios? Porque no era 2.40, era con décimas, me acuerdo. Era menos. ¿Por qué llegaron a 2.40 si el estudio de costos daba, por ejemplo, 2.36? Porque se redondeó, pues Diego. No sé, es lógico, no se pueden pagar. Pero se redondeó para arriba, centavos, no para abajo. Pero en realidad, si me deja contestar, por favor, pero en realidad, ¿no? Eso era favorable a los conductores, a los choferes, pues porque era casi el extremo que decía que el estudio. En todo caso, el estudio también recomendaba que había una situación económica que estábamos viviendo, coyuntural, complicada, en términos de crisis económica, en términos de inflación y demás, y que eso también se debería tomar en cuenta, ¿no? Pero el estudio era objetivo también en el hecho de que sí habían subido los repuestos, había subido la canasta familiar, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, era importante que se considere el aumento de tarifas. Eso además, Diego, no sé si usted tiene conocimiento del estudio, pero también tiene que ver con el estudio del 2016. El 2016, en la gestión de Revilla, se hizo un estudio técnico a través de una empresa privada, una consultora privada, que establecía también la posibilidad de aumento. ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que se hizo en esa gestión? Lo que se hizo es lo que estoy diciendo, no hay que inventar la pólvora. Ese estudio estableció una tarifa muy alta, por decirlo en términos sencillos. Entonces, ¿qué se hizo? Se sentó a las partes interesadas al diálogo y se dijo, este es el tope, este es el techo.
¿no? Pero como no hay mejoras en la eficiencia del servicio, como se sigue trameando, como no hay tarifas diferenciadas, entonces lo que vamos a llegar es un justo medio. ¿Están de acuerdo, choferes? Sí, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo, vecinos? Sí. Pero además hay una condición que tampoco se cumplió, y es el hecho de que se les pidió que se pueda ayudar al control para que no haya trameaje, para que los precios se cumplan, para que mejore la eficiencia, etcétera, etcétera. Y eso se aplicó 2 meses y después se olvidó. Entonces, volvemos al mismo problema del pasado, es decir, en 2016 ya se había tenido este problema, solo que se logró justamente llegar a un justo medio para poder establecer las tarifas. Esto es lo que no ha pasado en esta gestión. ¿Por qué? Porque en esta gestión se tomó en cuenta las tarifas tope, si quiere, sin décimas, que había establecido el estudio. Es decir, siendo vulgar, no le hizo caso el alcalde a su consejo, que usted estuvo justamente en el 2016 en este conflicto que se generó hace algunos años. No le hizo caso en ese consejo. No le entiendo la pregunta. ¿Usted bien. aconsejó? Yo no era concejal en 2016. No, pero ¿estuvo en función municipal o no el 2016? No. Ah, perdón, había entendido que sí, que estaba en justamente a propósito No, de ese el debate. tema, Diego, que creo que es importante para que quede claro, es que lamentablemente no tenemos memoria histórica. Y yo creo que es importante siempre revisar lo que ha pasado en el pasado. Entonces, para tomar decisiones, para hacer análisis y demás, hay que ver qué ha pasado en el pasado. Y en ese sentido, yo he revisado un poquito lo que se ha hecho en el pasado, no solamente en la gestión de Revilla, también en la gestión de Juan del Granado y otros alcaldes. Y me he remontado al 2016. En el 2016 lo que ha pasado es que se ha generado un estudio técnico, una consultoría para poder establecer cuáles deberían ser las tarifas y cuáles deberían ser también las condiciones mínimas que se generen en el transporte. Y ahí ese estudio de la empresa Gerenza, ¿no?, con nombre y apellido, establecía esto que ya le he mencionado. Ahora ha aparecido o ha pasado algo muy parecido. Se ha actualizado el estudio técnico y el estudio técnico daba un tope, un techo de las tarifas, pero también decía que se tenían que gestar algunas condiciones desde el transporte. Lo mismo, Diego, y eso es importante, por eso analizarlo. No estamos viviendo una situación sui generis. Ya había pasado en el 2016. Y ahora también lo criticó, porque hay que ser objetivos y críticos, es que se ha dicho que se va a aumentar las tarifas, pero no se ha dicho cómo se va a establecer el control, por ejemplo, para que no exista trameaje. No se ha dicho cómo se va a efectuar el control para que hayan tarifas diferenciadas. No se ha dicho cómo se va a realizar el control para mejorar para la eficiencia del servicio público de transporte. No se ha dicho eso. Y si usted recuerda, hace una semana y un poquito más ya se establecieron las nuevas tarifas, comenzaron a ejecutarse las nuevas tarifas y también así rápidamente, a los 2-3 días, ya había trameaje. No se estaban respetando las nuevas tarifas porque se estaba cobrando más inclusive, y tampoco ha habido eficiencia en el servicio. Entonces, eso objetivamente también hay que analizar. Si uno hace una política pública, Diego, ¿no?, si uno diseña una política pública, tiene que generar todas las condiciones necesarias para poder justamente ejecutarla de manera integral, no solamente subir precios. Y lamentablemente en eso, al Ejecutivo, al gobierno municipal, al alcalde y a los asesores y a los servidores públicos, no les da el músculo para poder controlar todo, porque no tienen los servidores públicos necesarios. Por eso en la gestión de Revilla se logró un acuerdo con los sindicatos para decirles, ok, nosotros no tenemos el músculo, entonces ustedes ayúdennos a controlar. Y por eso le digo, 2 meses ha durado el control sindical, digamos, desde los conductores para que no haya trameaje y todo lo que acabo de mencionar. 2 meses. Después se han olvidado y así sigue el transporte. Ese es el problema. Se han dicho, no sé si usted recuerda, pero también se dijo que se iban a cambiar vehículos, que se iban a financiar o se iba a ayudar al financiamiento de nuevos vehículos,
que se iba a establecer un sistema integrado con el Puma Qatar y todo eso se dijo. Sí, ¿no? el Incluso quinto se habló pasajero de también. pintar de un solo color los trufis, los taxis, pero no se hizo absolutamente nada. Entonces volvemos al problema histórico de siempre y eso es lo que hay que analizar. No hay que quedarse en una coyuntura específica y eso es lo que yo planteo. Entonces entiendo, concejal, que usted, al igual que la población, vemos que hay un ejecutivo que lanzó las nuevas tarifas, no se tiene detalles de cómo van a funcionar, qué va a mejorar del servicio, por qué vamos a pagar más los ciudadanos, los usuarios, y tenemos un consejo municipal que también lanza una ley sin haber hecho un estudio de costos. En medio estamos nosotros en la disyuntiva de a ver si el maestrito me devuelve los 10 centavos y le doy 2.50 o se queda nomás con el cambio. Y en medio la alcaldía dice que está haciendo cumplir, pero en la vida real, mire, tenemos casos en la redacción que pagaban y les devolvían 50 centavos. Fueron los 10 centavos. Entonces, ¿qué nos queda como vecinos que no tenemos un dirigente, que no tenemos una FEJUVE, un dirigente que nos defienda? ¿Qué hacemos, concejal? Es un problema de fondo y usted tiene absoluta razón. Pero lo que hay que hacer es ser responsables como dirigentes, no solamente vecinos, sino también del transporte, cumplir los acuerdos. ¿Qué es lo que he reflejado en esto que yo le decía? Que el 2016 se han establecido acuerdos, pero que nunca se han cumplido, pero tampoco se han cumplido. ¿Qué es lo que se ha establecido en la gestión? Lo mismo, vamos a subir tarifas, ok, de acuerdo al estudio, ok, de acuerdo al techo, ok, pero vamos también a mejorar las cosas y no se han mejorado. Entonces, creo que hay que cambiar un poquito, y eso obviamente se hace de la noche a la mañana, pero todos tenemos que cambiar un poquito de chip y de mentalidad, porque no se cumplen las cosas. A veces, digo, no general, pero algunos dirigentes son dirigentes para otras cosas, ¿no es cierto? Las autoridades a veces, como lo que ha sucedido anteayer, están haciendo política. No es casualidad, Diego, que se hayan tomado estas decisiones en el Consejo Municipal por una bancada que ha estado presente en el marco ya del inicio de las elecciones presidenciales. No es casualidad. Entonces, haces politiquería en todo sentido, utilizas triquiñuelas, eres dirigente para poder beneficiarte personalmente y finalmente, como bien usted dice, los más perjudicados son los ciudadanos, las personas de a pie, los del día a día que no tienen los servicios adecuados y que finalmente además creen lo que les dicen los politiqueros. Entonces, es una cosa muy de fondo, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de poder avanzar, ser corresponsables en la participación ciudadana, preguntarnos qué hago yo todos los días para poder, por ejemplo, controlar el tema del beneficio del servicio público, qué hago yo para que no me engañen, qué hago yo para elegir mis autoridades adecuadamente, etcétera, etcétera. Por eso digo, es un tema de fondo que lamentablemente no se va a solucionar de la noche a la mañana. Tenemos que ser todos corresponsables y decir la verdad, ¿no? Lamentablemente a veces la verdad no gusta y todos queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero finalmente nosotros como autoridades circunstanciales estamos obligados a decir lo que está pasando en las instituciones, aunque lamentablemente, reitero, esto no les gusta a los ciudadanos. Concejal, usted tiene conocimiento, no sé si ya salió o no algún tipo de explicación respecto al pasaje diferenciado, porque el otro día Santos Escalante, representante de Chuquiago Marca, decía, ojo que el pasaje diferenciado para los estudiantes es por horarios, ¿no? Es de 7:30 a 9:30 de la mañana, de 12:30 del mediodía a 14 horas, de 18 a 19:30. Es decir, si un estudiante se indispuso o le dieron libre a media mañana, va a tener que pagar la tarifa plena porque no está en el horario. ¿Tiene algún conocimiento de esto? Sí, que se han establecido los horarios correspondientes. Esto no es una novedad que solamente se realiza en la ciudad de La Paz, ¿no? Sino se realiza en varios lugares del mundo, ¿no? Yo he vivido más de 9 años en Santiago, por ejemplo, y ahí nos daban, cuando yo era estudiante, un pase escolar.
Y en ese pase escolar se decía claramente, ¿no?, que los horarios eran en los horarios de estudio. Pero en realidad ese no es el tema de fondo tampoco. No, vuelvo al tema. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla, por ejemplo, que los transportistas vean un estudiante que tenga toda la pinta de estudiante y lo recojan, ¿no? Ese es el gran problema, que tampoco solamente se podría dar acá en la ciudad de La Paz, sino que se da también en varias partes del mundo, ¿no? Reitero el ejemplo que ya le he mencionado. En Santiago veían un estudiante, sea escolar o sea universitario, y no paraban, los micros se pasaban. ¿Quién controla eso? ¿No? Puede haber la idea de tarifas diferenciadas espectaculares, pero ¿quién controla eso? Ha habido una concejal que anteayer propuso, creo que incorporó, por eso le digo que es muy rara la sesión, incorporó el tema de que no se les cobre a los adultos mayores y a un público específico. Creo que también personas con discapacidad. ¿Quién controla eso? ¿No? Seguramente los malos transportistas, por eso no hay que generalizar, van a ver un escolar o van a ver un discapacitado y se van a pasar para que no les perjudique, entre comillas. Entonces, ese es el tema también de fondo que hay que establecer. Por eso, reitero, cuando uno establece una política pública, una propuesta de ley, no es decir, ya, esta ley está linda, entonces la voy a hacer aprobar. Tiene que generar todas las condiciones necesarias. Por eso también la importancia de que una ley municipal, un proyecto de ley municipal, pase por las comisiones. Uno no puede proponer, por ejemplo, solo para seguir el ejemplo, cero pasaje a públicos específicos como adultos mayores, escolares, qué sé yo, sin antes hacer un análisis económico. Y para hacer ese análisis económico tiene que pasar por la Comisión Económica. Y la Comisión Económica tiene que consultar al Ejecutivo para ver si es factible económicamente desarrollar esa política pública. No es solo presentar una ley por presentar una ley. Pero adicionalmente el Ejecutivo, aparte de hacer ese análisis económico, tiene que decir, a ver, nos da el músculo para poder hacer el control, nos da el músculo para invertir en algunas cosas desde la gestión municipal para desarrollar esta política pública. Todo eso hay que analizar y todo eso, vuelvo, no se ha hecho. Lamentablemente no se ha hecho. Y no se ha hecho no solamente en esta gestión, sino no se han hecho en otras gestiones, ¿no? Imagínense otra cosa. Esta gestión ha tenido la capacidad de integrar el Puma Catarí con el teleférico. Ya, es un avance. Pero eso responde a cuánta población, cuánta gente utiliza el teleférico y el Puma Catarí como sistema de transporte público. ¿Usted sabe eso? Pues casi el 3% de la ciudad de La Paz. Nada, absolutamente nada, con relación al resto del transporte privado, entre comillas, que son los minibuses, trufis, buses. Entonces, por eso, yo creo que es un tema de fondo decir, ok, nos sentaremos con los sindicatos, con los transportistas, con la ciudadanía, durante un año y medio, y estableceremos todas las condiciones para que los mismos minibuses, trufis, buses tradicionales se integren al sistema de transporte. Ese también es una posibilidad, pero no es de la noche a la mañana. Y lamentablemente eso tampoco se ha realizado, no se ha realizado una política pública seria. Bueno, le confieso y le reitero que me siento desprotegido. O sea, quienes deberían velar por todos los vecinos, que incluye a los transportistas, porque en algún momento eso también analizaba su colega Pierre Chaín y decía, los transportistas también son vecinos, también viven aquí. Entonces, nos sentimos desprotegidos porque las autoridades, sea el Ejecutivo, es decir, el alcalde, o los concejales nos deberían representar y defender, y entiendo que hay casi aquí una batalla porque arrancó la carrera electoral a las presidenciales, muy cerca están las subnacionales, así que siento un poco esa desprotección, al igual que los estudiantes, ¿no? Ayer veíamos en redes sociales que no le querían cobrar la tarifa diferenciada a un estudiante porque estaba con traje deportivo. Oiga, no se hace deporte en un colegio, bueno, ¿qué le digo? ¿Quién va a controlar? No sabemos. Estamos un poco abandonados. Quiero aprovechar ya en la parte final, agradecerle este tiempo. No era tema de la entrevista ayer, igual
le hice lo mismo a la presidenta del Consejo, esta mala maña que tengo. El letrero, la presidenta del Consejo ayer terminando nos decía, no estaba en el POA, no estaba en el SICOES. ¿Cómo se hace una obra de 2.1 millones de bolivianos si no está en el POA ni en el SICOES? Así, rapidito para terminar, concejal. Eso hay que preguntarle al Ejecutivo. Nosotros hemos pedido los informes correspondientes también, justamente por la bulla que ha existido con relación a este tema del letrero, que en realidad entiendo yo que no solamente es un letrero, ¿no? Es un lugar que va a servir para poder desarrollar turística y económicamente a la ciudad de La Paz. Yo he tenido la oportunidad de poder hacer una inspección, no este año, no el año pasado, sino hace 2 años, para ver el lugar. Y el lugar es muy bonito, es interesante para justamente poder promover actividades económicas que desarrollen el concepto de economía naranja de la ciudad de La Paz. O sea, lo que también hay que entender, y por eso también yo pedí informes para ver cómo está la cosa, es que este lugar, que es como un mirador interesante, tiene la posibilidad de poder activar actividades económicas como restaurantes, ¿no? Parques, etcétera, etcétera, lo que se hace también en las ciudades del mundo. Y podemos ver inclusive quita de la ciudad de La Paz a la ciudad de Cochabamba, no sé si usted ha visitado, pero en el lugar del Cristo se ha hecho un restaurante, ¿no? Y ese restaurante es producto del concepto de alianzas público-privadas. Es decir, en principio no se va a hacer cargo de la administración del restaurante, pero sí otorga en un tipo de concesión el terreno para que el restaurante pueda activarse, desarrollarse, y el restaurante le paga al municipio un porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, ese es el concepto integral del lugar. La gente, sí, o sea, en las redes han estallado, como usted dice, son letras, además hemos copiado mal, no sé qué, pero en realidad más que el concepto de las letras, entiendo yo que hay un concepto integral que le podría beneficiar muchísimo a la ciudad de La Paz a partir del desarrollo de alianzas público-privadas y a partir del desarrollo turístico. Entonces no hay que ser tan obtuso, ¿no? Y decir, no, solo las letras, ¿no? Que hay que ver mucho más allá en el sentido de cómo podría beneficiarse la ciudad de La Paz a partir del desarrollo turístico. Concejal, muchas gracias por este tiempo junto a nosotros. Hemos conversado con Jorge Dulón, concejal del municipio de La Paz. Vamos a estar atentos a novedades en torno al tema pasajes y otros temas que justamente nos tocan acá en la sede de gobierno. Gracias, concejal. Muchísimas gracias, un abrazo.